ahora vamos a escuchar el trabajo de dos hermanos sacerdotes a quienes invitamos a pasar al frente y después vamos a abrir, después que ellos expongan su ponencia, vamos a abrir un espacio para compartir las inquietudes que seguramente están surgiendo en este auditorio. Em, Tenemos con nosotros a los sacerdotes Marcos López y Juan Domingo Salinas. Ellos pertenecen a la Universidad Católica de Córdoba y han elaborado de manera conjunta un trabajo titulado Eucaristía, Comida de la Reconciliación, un acercamiento a partir de la reflexión teológica de Ratzinger. Bienvenidos. Muchas gracias. Entonces, una pequeña presentación porque no tuvimos tiempo de mandar nuestro CV, ¿no? Entonces, somos salesianos de Don Bosco, yo trabajo en la Universidad Católica de Córdoba, soy doctorando en Teología Dogmática, licenciado y magíster en Teología Dogmática y trabajo en la Cátedra de Recepción del Concilio Vaticano II en América Latina y el Caribe, ¿no? Ese es el aporte que hago en la Universidad Católica. Soy salteño, así también con gusto venir y participar acá, ¿no? Se nota en el acento, ¿no? Y no solo en el acento. Bueno. Entonces este trabajo tiene como dos partes, ¿no? La primera parte la voy a hacer yo y después la segunda Juan Domingo, y tiene que ver con la producción o la reflexión del teólogo Joseph Ratzinger. Entonces vamos a tratar de ser puntuales y aprovechar al máximo el tiempo. Entonces de alguna manera la primera parte que queremos compartir con ustedes es una pequeña reflexión. Yo voy a compartir algunos fundamentos que a partir de algunos discursos y documentos de tanto Joseph Ratzinger como teólogo y como papa nos pueden ayudar a fundamentar nuestra tesis y nuestra ponencia, ¿no? Que es esto justamente la Eucaristía, comida de reconciliación. Lo primero que quiero traer aquí es un discurso que Joseph Ratzinger hace en el 2002 con motivo del Congreso Eucarístico realizado en la diócesis de Benevento, Italia, donde él en su discurso utiliza una tríada, ¿no? Él dice la Eucaristía, comunión y solidaridad, ¿no? Utiliza esos tres términos para hablar de ese Congreso Eucarístico. ¿Y por qué los tomo y los traigo acá? Porque me parece muy interesante cómo Joseph Ratzinger le gusta trabajar con tríadas. Ya vamos a ver más adelante, lo voy a presentar. Sacramentum Caritatis, Joseph Ratzinger expone la noción de misterio, o sea, Eucaristía como misterio, que se cree, que se celebra y que se vive, ¿no? Entonces así lo va trabajando varias tríadas y me parecía muy interesante retomar esa idea para exponer este tema. Entonces, en primer lugar, Joseph Ratzinger hace un hincapié en la noción de Eucaristía justamente como Eucaristía. Entonces dice esto: considera y evidencia que lo esencial en el acontecimiento de la última cena no es comer el cordero pascual y los otros alimentos tradicionales, sino la gran oración de alabanza que acontece como centro de las mismas palabras de Jesús. Lo que precede el relato de la institución es oración, donde se consuma al mismo tiempo el acto sacerdotal de la transformación. El Señor da las gracias. Allí reconocemos que algo es un don, que procede de otro. Jesús restituye el pan a Dios para recibirlo nuevamente de Él. Lo que ha sido puesto en manos de Dios vuelve de Él bendecido, transformado. Todo esto se oculta detrás de la palabra Eucaristía, ¿no? Entonces, la primera noción, si podríamos decir rápido, eh, Joseph Ratzinger va a preferir en este momento de su reflexión hacer un hincapié en la noción de Eucaristía como acción de gracias, que durante las jornadas hemos ido viendo cuáles son los acentos, diferentes acentos, ¿no? Hasta ahora podríamos decir que el acento está puesto en la Eucaristía como acción de gracias. En un segundo momento desarrolla la noción de comunión. La misma asume la esencia de la iglesia, porque ella celebra concilios, pero es ante todo comunión. Eso dice Joseph. La misma está arraigada en el sacramento de la Eucaristía. La comunión de sangre es inserción en la dinámica de esta vida. De esta sangre derramada surge la dinamización de nuestra existencia, gracias a la cual podemos convertirnos en un ser para los otros. Cuando la Eucaristía se comprende en toda la interioridad de la unión de cada uno con el Señor, se transforma también en sacramento social al máximo grado, ¿no? Uno de los expositores también nos recordaba esto de la noción social de la Eucaristía. La fracción del pan
es un gesto de comunión, de la unión a través del compartir. En este mismo gesto está insinuada la naturaleza interna de la Eucaristía. Es ágape, es amor hecho carne. La Eucaristía no puede ser una simple acción litúrgica, solo es completa si el ágape litúrgico se convierte en amor en el día a día. Y ahí pasamos a la tercera noción, que es solidaridad. Finalmente, la solidaridad significa sentirse responsables unos de otros. Jesucristo, cuando entrega su cuerpo y derrama su sangre, transforma desde dentro el acto de violencia de los hombres contra él en un acto de entrega en favor de esos mismos hombres, en un acto de amor. Jesús anticipa el acontecimiento del Calvario, acoge la muerte en cruz y con su aceptación transforma el acto de violencia en un acto de donación. La cruz, ya presente en la última cena, es aceptada y transformada, ¿no? En el fondo, en este discurso, él considera que se dan una serie de transformaciones que permiten tener una visión integral de la Eucaristía, como comunión y como solidaridad. Cito el discurso. La mirada se abre a diferentes transformaciones que son esenciales en la Eucaristía desde el instante de su institución. El pan transformado, el vino transformado, en el que el Señor se entrega como espíritu que da vida, está presente para transformarnos a nosotros los hombres, a fin de que lleguemos a ser un solo pan con Él y luego un solo cuerpo con Él. El fin de la Eucaristía es la transformación de los que la reciben en la auténtica comunión con su transformación. Fin de la cita. Entonces, en la palabra transformación, ¿no? Joseph Ratzinger de alguna manera concentra la serie de movimientos y dinamismos que se dan en la Eucaristía, ¿no? Hasta ahí la primera parte. En un segundo punto me gustaría recordar el tema de la Eucaristía como misterio, en especial siguiendo el documento post-sinodal Sacramentum Caritatis del 2007, ya citado por varios de los colegas anteriormente. Lo que sí quiero recordar que el título de ese documento Sacramentum Caritatis, o el tema central, es la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, que a la vez recoge y surge del Sínodo de los Obispos celebrado unos años antes, en el 2005, que justamente tuvo como tema central ese mismo tema, y uno de los objetivos de ese sínodo era ver la recepción de la Eucaristía, la noción de Eucaristía del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, en ese marco, Joseph Ratzinger escribe este documento, esta exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis, que tiene el objetivo de explicitar líneas fundamentales de acción para suscitar en la Iglesia un nuevo impulso y fervor por la Eucaristía, y a la vez profundizar la relación entre el misterio eucarístico, el acto litúrgico y el nuevo culto espiritual, ¿no? De nuevo, otra tríada más que aparecía, que me parecía importante traerla acá, ¿no? Misterio eucarístico, acto litúrgico y nuevo culto espiritual. Entonces, de esta manera, el Papa para poder llevar a cabo esta empresa, en esta exhortación apostólica, por supuesto que toma de fondo la encíclica que también había escrito años antes, Deus Caritas Est, ¿no? Que concretamente en el número 14 dice lo siguiente, que nos permite tener una visión integral, ¿no? Dice el Papa: se entiende pues que el ágape se ha convertido también en nombre de la Eucaristía. En ella, el ágape de Dios nos llega corporalmente a seguir actuando en nosotros y por nosotros, ¿no? Eso solamente saco para que veamos la conexión directa con Deus Caritas Est. Termino rápidamente. Entonces, en este documento va a desarrollar la noción de Eucaristía como misterio que se cree, que se celebra y que se vive. De esta manera va a buscar una unión en un solo movimiento, no como tres cosas separadas, sino como un solo movimiento. Voy a saltear el último punto porque me queda poquito tiempo. El otro punto que también va a ser fundamento para la noción de Eucaristía en Joseph Ratzinger y que me parece muy interesante desarrollar aquí, es la Eucaristía como sacrificio y como sustitución. ¿Qué sentido y por qué lo traigo acá? Así como en una de las ponencias escuchamos que el cardenal Newman tenía de fondo a la hora de pensar la Eucaristía, toda la iglesia anglicana, leyendo algunos textos me parece que en los tiempos históricos, ¿no? Podríamos decir que Joseph Ratzinger
se sirve en algún momento de lo que acontece con la Reforma y con Lutero para también poder sacar lo propio eh, de la noción de Eucaristía para nosotros como sacrificio, ¿no? Lo digo porque en un artículo también del tomo 11, que citaron ahí de las obras completas de Joseph Ratzinger, hay un artículo sobre el tema sacrificio y de fondo está la disputa con Lutero. Lo dice él mismo de esta manera. La pregunta sobre el carácter sacrificial de la Eucaristía forma parte de las divergencias decisivas que en el siglo de la Reforma dieron a la división de la Iglesia su impronta, su calado espiritual y teológico, ¿no? Muy interesante, cuando escuchaba yo decía, miren cómo por ahí los diálogos con otras iglesias, con estas otras concepciones de Eucaristía, permiten sacar lo más rico que tenemos nosotros. Entonces, el teólogo alemán recuerda, en torno a la disputa con Lutero, que cuando se introduce la noción de ofrenda en lugar de la de acción de gracias, recordemos que él antes en este discurso decía que era importante la acción de gracias, el culto cristiano puede quedar adulterado en su naturaleza y queda convertido en lo contrario de lo que debía ser, pues considera que entonces la ley ocupa un nuevo lugar de la gracia. Es negada la suficiencia de la acción salvadora de Jesucristo y el hombre cae nuevamente en la tentación de la autorredención, el mérito y el poder autónomo. O sea, lo que Lutero criticaba a la iglesia en ese momento, ¿no? Desde esta perspectiva puede entenderse que Lutero viera en la iglesia, ve en la idea de sacrificio de la misa, la negación de la gracia, la rebelión del poder autónomo del hombre, la caída desde la fe al plano de la ley, contra la que Pablo luchó con todas sus fuerzas, ¿no? Es interesante leerlo desde ahí. Pero eso lo utiliza solamente para plantear la problemática, porque después la resuelve de la siguiente manera. Voy a saltear para poder ser honesto con el tiempo. Entonces, como esto lo venimos viendo todos estos días, no lo voy a desarrollar acá, pero lo que hace Joseph Ratzinger es recurrir a textos bíblicos y desarrolla las dos nociones para comprender la última cena, que ya la vimos, ¿no? Una que tiene que ver más con el relato marcano, donde está, por sobre todo, lo que acontece con Mateo y Marcos, y después la corriente más relato paulino en Corintios y Lucas. Y él dice, si una más se apoya en la concepción de Torá y de la ley, y la otra más en la concepción profética, Joseph entiende que el punto de unidad de estas dos concepciones se da en la noción de siervo de Yahvé, porque considera que la noción de siervo de Yahvé nos permite comprender las dos nociones en una. Por un lado, todo lo sacrificial, lo cultico, y después toda la experiencia de que cada uno de nosotros se convierta al mismo tiempo en ofrenda, ¿no? Entonces dice esto, y con esto concluyo esta primera parte, que es para pensar. También está sacado este artículo del tomo 11 de las obras completas de Ratzinger. El sacrificio humano es abolido y declarado indigno e inadecuado ante Dios. Entonces el hombre quiere hacerse representar por dones, pero debe reconocer siempre que no hay ninguna cosa que baste para sustituirle. Por mucha cantidad de sacrificios solemnes de animales y frutos que ofrezca, estos siempre serán considerados insuficientes. De alguna manera, con esta frase vemos concentrar cómo la idea de sustitución y sacrificio llegan a su máxima expresión en el pensamiento del teólogo alemán, ¿no? Como uno se convierte en don, pero a veces sabemos que es insuficiente, y se rescata al mismo tiempo la nobleza máxima del sacrificio de Cristo. Muy bien, buenas tardes. Soy Juan Domingo Salina Donoso, soy salesiano de Don Bosco, soy de Chile, todavía no soy sacerdote, estoy en la filosofía, voy en mi cuarto y último año de la licenciatura en filosofía en la Universidad Católica de Córdoba. La segunda parte entonces de la presentación tiene que ver con Eucaristía y reconciliación, siempre en la misma línea del cardenal Ratzinger. Sobre todo los primeros dos puntos, desarrollo solamente 3 puntos, de Sacramentum Caritatis 20 y 21, que habla explícitamente de reconciliación y penitencia en la Eucaristía. Los primeros 2 puntos tienen que ver con ella, y el tercero tiene que ver con la Eucaristía, fuente de vida, también del cardenal Ratzinger. La relación intrínseca entre Eucaristía y el sacramento de la reconciliación no es simplemente casual, sino que tiene una profunda interdependencia teológica. Los padres sinodales, que ya explicó López, expresan que un genuino amor por la Eucaristía
necesariamente lleva a una apreciación renovada del sacramento de la reconciliación. Cierro la cita. Esta relación parte de la comprensión de que ambos sacramentos son en esencia canales de la gracia de Dios, que devuelven y profundizan la comunión con Él. Mientras que la Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana, como dice el concilio, la reconciliación es el sacramento que nos permite acercarnos a ella con el corazón purificado y renovado. Una catequesis adecuada, dice el cardenal Ratzinger, sobre la Eucaristía debe ir acompañada de la promoción de un camino de penitencia, claro y constante, tal como dice San Pablo en 1 Corintios, que ya hemos desarrollado durante estos días. Por lo tanto, la conciencia de la propia condición espiritual es esencial para una participación digna en la Eucaristía. Esto se hace más urgente en el contexto actual, en el que, como indica el documento y desarrolla también el cardenal Ratzinger, estamos inmersos en una cultura que se ha debilitado o incluso borrado el sentido del pecado. La pérdida de esta conciencia afecta no solo nuestra íntima relación con Dios, sino también la forma en que comprendemos su amor, que a menudo se reduce a una interpretación superficial y emocional, perdiendo el sentido profundo de la gracia y la redención. Como una ayuda para los fieles, la celebración de la Eucaristía incluye momentos en los que se expresa la conciencia del pecado. Tenemos el acto de penitencia en el inicio de la Eucaristía. Estos momentos no deben verse como un simple formalismo, sino que deben ser un recordatorio de todos los acercamientos a la Eucaristía, de que todo el acercamiento a la Eucaristía debe estar presidido por un sincero reconocimiento a la propia debilidad y de la necesidad de la misericordia de Dios. Por otra parte, la relación entre Eucaristía y la reconciliación contiene una dimensión comunitaria fundamental, porque como dice el texto, el pecado nunca es algo meramente individual, sino que afecta a toda la comunidad. Cierro la cita. Como miembro del cuerpo de Cristo, el daño causado por el pecado tiene repercusiones en la comunión eclesial. Esta herida comunitaria es sanada a través de la reconciliación, que Ratzinger retoma de los padres de la Iglesia, describiéndolo como un laboriosus quidam baptismus, con el permiso de los patriólogos, ¿no? Este término resalta el esfuerzo requerido para restaurar plenamente la comunión rota por el pecado, una comunión que solo puede ser restablecida por completo en el sacramento de la Eucaristía. Un aspecto importante es que la reconciliación prepara al fiel para participar dignamente en la Eucaristía. En el libro Eucaristía, Centro de la Vida Cristiana, el cardenal Ratzinger se plantea que antes de recibir la comunión, es necesario que el cristiano examine su conciencia y si está en pecado grave, acuda primero al sacramento de la reconciliación. Durante estos días también hemos visto el pecado grave y los pecados veniales, ¿no? Para no andar en eso. La razón teológica detrás de estos no es simplemente un acto disciplinario, sino una exigencia que surge de la naturaleza misma de la Eucaristía como encuentro con Cristo vivo. Al recibir su cuerpo y sangre, nos unimos íntimamente a Él, pero este encuentro exige una pureza interior, que solo el sacramento de la reconciliación puede restaurar en caso de haber pecado grave. Cada uno, pues, dice San Pablo, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo, como habíamos trabajado esta cita. En esta misma línea, el cardenal Ratzinger insiste en que la reconciliación no es solo un requisito previo para la comunión, sino que un camino de purificación y conversión constante, que nos permite vivir plenamente el don eucarístico. Abro la cita. La Eucaristía no es por sí misma el sacramento de la reconciliación, sino que presupone este sacramento. Ella es el sacramento de los reconciliados, sacramento al cual invita el Señor a quienes han llegado a ser uno con Él. Y esto, aunque ciertamente sigue siendo pecadores y débiles, como le han tendido la mano, han llegado a construir su propia familia. El segundo punto que desarrollo es la primacía de la comunión eclesial y la pedagogía de la reconciliación. La Eucaristía como sacramento de la unidad es inseparable de la comunión eclesial.
Al participar en la Eucaristía, los fieles no solo se unen a Cristo, sino también entre sí, formando un solo cuerpo que es la Iglesia. Sin embargo, este vínculo se ve afectado por el pecado, que no solo rompe la relación personal con Dios, sino que también, como dice el documento, daña a toda la comunidad. Por esta razón, la reconciliación no es solo un acto de restauración individual, sino también un acto de renovación comunitario. En la exhortación Sacramentum Caritatis, Benedicto insiste en que los obispos y pastores, en primer lugar, deben promover una pedagogía de la conversión que nace de la Eucaristía. Esta pedagogía no es un simple llamado a la confesión esporádica, sino una verdadera invitación a la confesión frecuente, como medio para mantener la conciencia viva de la necesidad de la gracia y de la misericordia con Dios. La reconciliación no solo nos prepara para la Eucaristía, sino que también nos educa en el camino de la santidad. A este respecto, el valor pedagógico del sacramento de la reconciliación no puede ser subestimado. Continúa Benedicto diciendo, abro la cita, el examen de conciencia tiene un valor pedagógico importante, educa a mirar con sinceridad la propia existencia, a confrontarla con la verdad del Evangelio y a valorarla como parámetro no solo humano, sino también tomado de la revelación divina. Cierro la cita. En la misma línea plantea en segundo lugar los sacerdotes y su función como ministro de este sacramento, que deben desempeñar un papel clave en esta pedagogía. Insiste la encíclica en la importancia de la administración competente y generosa del sacramento de la reconciliación, asegurándose de que los confesionarios sean visibles y accesibles, y recordando a los fieles la necesidad de una confesión personal y frecuente. En este sentido, la Eucaristía actúa como un faro que atrae a los fieles hacia el sacramento de la reconciliación, ya que quienes desean recibir a Cristo en la Eucaristía se ven llamados a purificar su corazón y reconciliarse con Dios y la Iglesia. Sugiere Benedicto, abro cita, una praxis equilibrada y profunda de la indulgencia puede ser una ayuda válida para una nueva toma de conciencia de la relación entre la Eucaristía y la reconciliación. Por lo tanto, el proceso de conversión, que incluye tanto la reconciliación como la indulgencia, ayuda a los fieles en el camino de la conversión y a descubrir el carácter central de la Eucaristía en la vida cristiana. La reconciliación no solo prepara el corazón para recibir la Eucaristía, sino que también educa a los fieles en la comunión eclesial, enseñándoles que la participación en la Eucaristía no es un acto meramente personal, sino una expresión de la unidad con Cristo y con toda la Iglesia. De esta manera, la Eucaristía se convierte en la comida de la reconciliación, no solo entre el individuo y Dios, sino entre el individuo y la comunidad eclesial. La Eucaristía, como centro de la vida cristiana, lleva implícita la necesidad de una conversión continua, que se expresa no solo en la recepción de la comunión, sino también en la búsqueda de la reconciliación a través del perdón sacramental. Cuando la relación con Dios se debilita, el pecado deja de percibirse como una ruptura de esa relación filial y en su lugar se relativiza o se confunde con el mero incumplimiento de normas legales o sociales. En esta situación, el pecado se reduce a una falta únicamente desde la perspectiva humana, olvidando que su verdadera naturaleza es la ofensa de Dios, lo que distorsiona la moralidad y la conciencia. Como tercer y último punto, desarrollo ya en síntesis tanto lo expuesto por el licenciado López y por estos dos puntos expuestos. La Eucaristía, comida de la reconciliación. Como hemos podido ver hasta ahora, la Eucaristía se celebra como el sacrificio redentor de Cristo, fuente de reconciliación para toda la humanidad. Al participar de este sacramento no solo se restablece la comunión entre el creyente y Dios, sino también entre los miembros de la Iglesia. Esto destaca la dimensión sacrificial y comunitaria del banquete eucarístico, donde los fieles se alimentan del cuerpo y la sangre de Cristo. Consciente de que su participación implica una profunda comunión con los demás. Así, la Eucaristía
se convierte en el signo visible y medio por el cual la Iglesia experimenta y vive la reconciliación ofrecida por Cristo, un llamado continuo a la conversión y a la renovación espiritual. En su esencia más profunda, la Eucaristía es una comida de reconciliación. Este sacramento no solo nutre el cuerpo, sino que también sana el alma, restableciendo la comunión entre los creyentes y Dios. A la luz de las divisiones y conflictos que pueden surgir en las comunidades cristianas, como ya vemos y vimos en San Pablo, es importante recalcar que la celebración eucarística debe ser un acto de unidad y amor, así como exponía hoy magistralmente Juan Alberto, la Eucaristía en los actos de violencia. La Eucaristía, dice Ratzinger, tiene que ser un acto verdadero de unidad y amor. Ratzinger nos enseñó que la Eucaristía es un regalo de Jesús para toda la Iglesia, un acto de reconciliación que invita a todos a participar, pero también exige discernimiento y preparación. No es simplemente un ritual, sino un encuentro real con el Señor que nos llama a ser uno con Él y entre nosotros. Jesús instituyó la Eucaristía en el marco de una comunidad, reuniendo a sus discípulos para compartir este momento sagrado. Como bien lo dice en la Eucaristía Fuente de la Vida el cardenal Ratzinger. La última cena de Jesús no fue una de tantas comidas en las que mantuvo con publicanos y pecadores, sino que él mismo la sometió al esquema fundamental de la Pascua, que afirma que esa comida debe ser celebrada en el ámbito de la comunidad familiar. Y así, él la hizo con su nueva familia, con los 12, con aquellos a quienes había lavado los pies, a los que por medio de su palabra y por este lavatorio se ofrecía el perdón. Podríamos decir entonces que la Eucaristía, como comida de la reconciliación, nos nutre espiritualmente y nos fortalece en nuestro camino de fe. Nos recuerda que pese a nuestras debilidades, somos parte de una comunidad sostenida por el amor de Dios. Muchas gracias. Les agradecemos con nuestros aplausos, ¿no? La presentación de su hermoso trabajo. Bueno, ahora dejamos abierto este momento para compartir nuestras inquietudes, preguntas. Allá. Sí, vamos, vamos. Una, una, dos cosas breves. Una es cuando David hablabas de la fe, la liturgia y la vida. Me parece que en los escritos de él o en este texto de Sacramentum Caritatis y en ese momento apareció una frase un poco nueva que es lex orandi, lex credendi, que es antigua, patrística, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. La pregunta es si eso es un invento, esa formulación es de Ratzinger o de algún otro, alguien más. Esto lo pueden decir ustedes o alguno de los que está acá presentes. Y la segunda cosa, con respecto a Eucaristía y reconciliación, no es una pregunta, pero también me viene de ir a la primera encíclica de Juan Pablo II, si no me equivoco, del año 79, El camino de la iglesia es el hombre, Redemptor Hominis. Ahí en el número 20 hay un Eucaristía y penitencia, no solamente penitencia sacramental, sino actitud penitencial y también sacramento de penitencia y Eucaristía, que una lleva a la otra. Me parece, la leí hoy, ayer de nuevo, pero quiero pensar un poquito más. Me parece que hay algo circular entre las dos realidades. Nada más. Sí, muy bien. Con respecto a la primera pregunta, o sea, no es un invento de él, yo creo que la toma la tradición patrística, y lo que sí sé, lo que tengo claro es que está, como bien lo dijiste, en el segundo momento de la encíclica, titulada, que yo la pasé rápido por la falta de tiempo, la Eucaristía, misterio que se celebra. En ese punto, que es la segunda parte de la encíclica, él desarrolla el tema de lex orandi, lex credendi, que tiene el objetivo fundamental detrás de esa expresión,
de fundamentar la unión intrínseca entre la fe eucarística y la celebración. Eso es el objetivo de ese lex orandi, lex credendi, y que para mí, o sea, la cita que tiene ahí, ahora no tengo la encíclica frente a mí, pero claramente viene de la influencia de los padres, desde ahí viene ese. Y ahora el tercero. Entonces, y ahora la tercera parte, esto del vivendi, para mí viene de la influencia bíblica, porque él cuando desarrolla el tercer momento, que es la Eucaristía como misterio que se vive, que tampoco tuve la oportunidad de desarrollarlo ampliamente aquí, él utiliza el texto de Romanos para fundamentar, que en realidad, cuando nosotros lo traducimos algunas veces, escuchamos la traducción hostias vivas. En el documento, por lo menos que yo trabajé, que es el documento español, o sea, la traducción en español dice esto. Ratzinger toma el texto de Romanos 12:1 y dice lo siguiente: por tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el nuevo culto espiritual que deben ofrecer. Ese es el fundamento que Benedicto XVI toma en el tercer momento de su encíclica para decir misterio que se vive, o nuevo culto espiritual, o vivir desde ahí, ¿no? Con esta traducción, porque dice como víctima viva, en vez de hostias vivas, utilizó la expresión esa. Creo que de ahí viene el fundamento bíblico de esa expresión vivir, ¿no? Viva o vivo. En referencia a la segunda, en Eucaristía y reconciliación, ciertamente ambos sacramentos son recíprocos, ¿no? Uno para el otro, entendiendo también que en la Eucaristía, lo dice el Sacrosanctum Concilium, es la fuente y culmen, ¿no?, de todos los sacramentos y de toda la vida cristiana. Sí, Ratzinger desarrolla que sin Eucaristía no hay reconciliación y sin reconciliación no hay Eucaristía, ¿no? Y va haciendo siempre este ciclo, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de leer ese de Juan Pablo II, sí lo conozco a grandes rasgos, pero sí va haciendo la relación cíclica, ¿no?, que uno lleva al otro, ¿no? Así también si uno sigue leyendo el documento, lo hace con todos los sacramentos, ¿no? Con la Eucaristía hace también eso, ¿no? La reconciliación llega a su culmen con la Eucaristía, ¿no? Y la Eucaristía, ya de por sí, que esto lo discutimos, creo que tú lo presentaste, perdona los pecados veniales, ¿no? Y que aún así necesitamos la redención de Dios y necesitamos reconocer la humildad de nuestra humanidad para acercarnos al verdadero encuentro con Jesús, ¿no? Eucaristía. Muy bien. ¿Alguien más desea? Haya Héctor. Para la doctora Karina, no sé si sigue conectada. A ver, veamos. Doctora Karina. Acá estoy. Bien, acá tienen la inquietud de Héctor para usted. Buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por la exposición. La verdad es que llamó mucho la atención la figura de Santa Teresa en lo que usted presentó. Quería consultarle si sabemos cuáles son las fuentes a las que acude Santa Teresa para elaborar sus escritos, o si es solamente una vivencia personal, ¿no? Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la pregunta, por la inquietud. Sí, en estas obras ella va señalando, de todas maneras siempre remite a la Biblia, pero va generando algunas fuentes. En realidad mi trabajo más íntegro y más completo es las fuentes a las que remite Pantaleón García, que cuando está leyendo a Santa Teresa, de allí la hace dialogar con otros autores. Entonces ese recorrido es el que tengo más desarrollado, pero ella sí va señalando algunas cuestiones, nombra a algunos pensadores, pero eso es parte de una investigación. Yo acá he traído una parte de lo que estoy trabajando en este momento. Lo que hago es eso, ver las fuentes que cita Pantaleón y cuáles son estas fuentes de referencia que le ayudan a ella a hablar del Santísimo Sacramento más que de la Eucaristía, porque eso es lo que aparece con mayor precisión. Pero sí hay fuentes y eso quizás también es lo más rico, que la nutre a ella y cómo ella va consolidando esta explicación y esta vivencia mística. Muchas gracias. Bueno, me indican de que vamos a ir cerrando entonces este panel y agradecemos la presencia a la doctora Clisa
y también a los hermanos de Don Bosco y a ustedes por estar presente acá también participando de esta jornada. Lo invitamos a las actividades que siguen. Muchas gracias.